Bienvenidos a un espacio para explorar a fondo la transformación sísmica que ha experimentado la educación peruana a raíz de la pandemia COVID-19. No nos conformamos con la superficie, nos sumergimos en la estadística, los testimonios y la investigación que revelan la verdadera dimensión de esta crisis. Según los datos del Minedu, en el 2021, el 80% de los estudiantes peruanos se vieron abruptamente expulsados de las aulas presenciales en el 2020. ¿Qué significó este cierre masivo para el aprendizaje, la equidad y el futuro de nuestra sociedad? Para contextualizar, es crucial entender que la pandemia no creó los problemas de la educación peruana, sino que actuó como un catalizador, exponiendo y exacerbando debilidades profundamente arraigadas en nuestro sistema. Históricamente, la inversión en educación ha sido insuficiente y desigual, con una brecha abismal entre las zonas urbanas y rurales. Las políticas educativas han sido a menudo inconscientes y carentes de una visión a largo plazo. En este podcast desentrañaremos las múltiples capas de esta crisis, desde los desafíos pedagógicos hasta las implicaciones sociales y económicas. Comencemos por el núcleo del problema, la calidad educativa. La UNESCO 2022 nos ubicó en una posición alarmante entre los 5 países de la región con mayor retroceso en los aprendizajes básicos. Esto no es solo una estadística, tiene un impacto directo en el futuro de nuestros jóvenes. La realidad es cruda. Pasamos de un currículo que buscaba desarrollar una amplia gama de competencias a uno centrado en lo mínimo indispensable solo para pasar el año. En matemáticas, la resolución de problemas complejos, el razonamiento lógico y el pensamiento espacial quedaron relegados. Nos enfocamos en operaciones básicas, dejando de lado habilidades fundamentales para la vida. La evaluación diagnóstica del Minedu en el 2021 reveló datos muy preocupantes. El 70% de mis estudiantes de segundo de secundaria tenían serias dificultades para comprender textos simples, identificar ideas principales y realizar inferencias básicas. Pero no es solo cuestión de contenido. No. La pandemia también afectó las habilidades socioemocionales de los estudiantes. La colaboración, la comunicación, la creatividad, la empatía, todo. Ejemplo que podemos ver en concreto, recuerdo un proyecto de ciencias que mis alumnos amaban, donde diseñaban prototipos de soluciones para problemas de la comunidad y cosas como esas desaparecieron. Ahora solo veo que llenan unas fichas. ¿La preparación docente es un factor clave? ¿Cómo respondió el sistema a la necesidad de formar a los profesores para la enseñanza remota? Minedu 2021 nos da un dato escalofriante. El 55% de los docentes no posee habilidades para usar tecnologías digitales en las aulas. Estábamos en pañales. La capacitación fue insuficiente y superficial. En mi colegio recibimos un curso intensivo de 10 horas sobre Google Classroom, pero sin seguimiento, sin apoyo continuo, fue un parche. Muchos colegas, especialmente los de mayor edad, se sintieron abrumados, terminaron recurriendo a lo que era familiar: WhatsApp, videollamadas improvisadas, envío de PDFs. Una anécdota, entre paréntesis. Tengo una colega excelente en literatura, pero con poca habilidad de tecnología. Se frustraba tanto que terminó renunciando. Es importante señalar que la falta de calidad no es solo un problema de la pandemia, es un problema estructural que se refleja en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA, donde Perú históricamente ha ocupado los últimos lugares. La pandemia exacerbó esta situación, pero las raíces del problema son más profundas. La falta de inversión sostenida, la desigualdad social, la falta de valoración de la profesión de los docentes. Pasaremos a otro pilar fundamental de la educación, la investigación. La SUNEDU 2022 nos da una cifra preocupante.
Solo el 12% de las tesis en universidades públicas se defendieron en 2021. Esto tiene consecuencias graves para la producción de conocimiento y innovación del país. Señorita Alexandra, usted que vive la realidad universitaria desde adentro, ¿cuál es su perspectiva? La pandemia golpeó duramente la investigación en las universidades. Las bibliotecas cerraron, los laboratorios quedaron inaccesibles y el contacto con los docentes investigadores se redujo drásticamente. En mi facultad, el acceso a bases de datos científicas como GSTOR o Silo era limitado incluso antes de la pandemia. Con el cierre de la biblioteca física durante 18 meses, la situación empeoró. La biblioteca virtual solo tenía el 30% de los textos claves y muchos de ellos eran de difícil acceso. Esto generó un ambiente de desmotivación y frustración. Muchos estudiantes optaron por el camino fácil y el copy-paste de trabajos anteriores, lo que socava la calidad de la investigación. Un compañero brillante con un proyecto de tesis innovador sobre educación intercultural tuvo que dejar la universidad porque no tenía acceso a los recursos necesarios para realizar su investigación. Desde su experiencia, ¿cómo evalúa el impacto de la pandemia en la investigación científica en el Perú? El impacto ha sido devastador. El CONCITEC, la institución que financia la investigación científica en el Perú, recortó 25 millones de soles en fondos para proyectos de 2021. Eso paralizó muchas investigaciones importantes. En GRAID, por ejemplo, tenemos un estudio longitudinal sobre la diserción escolar en las comunidades altoandinas. La falta de presupuesto para el trabajo de campo nos obligó a truncarlo, perdiendo información muy valiosa. Perú invierte muy poco en investigación y desarrollo. Solo el 0.15% del PBI se destina a investigación y desarrollo, mientras que países vecinos como Chile invierten el 0.5% y Brasil el 1.3%. Esa falta de inversión crónica debilita nuestra capacidad de generar conocimiento y resolver nuestros propios problemas. Además, la investigación en educación a menudo se ve como un gasto, no como una inversión. No se reconoce su importancia para la mejora de las políticas educativas y las prácticas pedagógicas. Si hacemos una comparación internacional, en países como Finlandia o Corea del Sur, la investigación educativa tiene un papel central en la toma de decisiones. Los profesores son vistos como investigadores en el aula y las universidades trabajan estrechamente con las escuelas para generar conocimiento relevante. La pandemia puso en el centro del debate la brecha digital, una realidad que va más allá de la simple falta de acceso a dispositivos de internet. Es una brecha multidimensional que incluye la falta de habilidades digitales, la desigualdad en el acceso a contenido educativo de calidad, las barreras culturales y geográficas. Citándole al INEI, en 2021 nos proporciona datos alarmantes. En regiones como Huancavelica, solo el 5% de los hogares tenía acceso a banda ancha. Eso significa que la gran mayoría de los estudiantes en esas zonas quedó prácticamente excluida de la educación remota. El Minedu implementó la estrategia Aprendo en Casa, un esfuerzo titánico para llevar la educación a distancia a todos los rincones del país. Sin embargo, la implementación enfrentó enormes desafíos. Se distribuyeron 1.2 millones de tablets, pero el 40% llegó a las manos de los estudiantes, sin contenido offline preinstalado. Esto las convirtió en simples pisapapeles para muchos. En comunidades como Coraní, en Puno, los profesores debían realizar viajes extenuantes, caminando hasta 3 horas para cargar las tablets en las capitales distritales, donde había acceso a la electricidad. Además, el ancho de banda promedio en las escuelas rurales eran de apenas 2 MBs, una velocidad insuficiente para realizar videollamadas o acceder a recursos educativos multimedia. Testimonios. Hablé con un profesor de una escuela unidocente en la Amazonía. Me contó que su aula virtual era un grupo de WhatsApp donde enviaban audios y fotos y que solo el 30% de sus alumnos podía conectarse regularmente. La brecha digital también se manifestó en las zonas urbanas. En mi escuela, en Caraballo, una zona periférica de Lima, el 30% de los estudiantes compartía un solo celular entre varios hermanos. Esto dificultaba enormemente su participación en las clases virtuales. Es algo loco, algo irreal incluso se puede decir.
la deserción escolar aumentó drásticamente. Según nuestros registros internos, la tasa de abandono llegó al 15%. Muchos estudiantes, especialmente los de las familias más vulnerables, se vieron obligados a dejar la escuela para poder trabajar. Miren cómo es esto. Los estudios de GREAT 2022 nos muestran que los estudiantes lograron continuar con la educación, pero tuvieron un rendimiento significativamente menor en comparación con los años pre-pandemia. En matemáticas, por ejemplo, el rendimiento fue un 50% menor en promedio. Un alumno excelente que tuve con un gran potencial en ciencias dejó de asistir a clases porque tenía que cuidar a sus hermanos menores mientras sus padres salían a trabajar. Su futuro académico quedó truncado. Es evidente que la brecha digital no es solo un problema técnico, sino también un problema social y económico. Reflejan las profundas desigualdades que atraviesan nuestra sociedad. ¿Qué se está haciendo para abordar esta brecha y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad en la era digital? El MINEDU está implementando diversas estrategias, pero se necesita un esfuerzo mucho mayor y una inversión sostenida a largo plazo. Se está ampliando los programas de conectividad en las escuelas rurales, se está distribuyendo más dispositivos tecnológicos y está desarrollando contenidos educativos digitales de alta calidad. Pero también es fundamental fortalecer la formación del docente en el uso de las TICs y garantizar que los estudiantes desarrollen las habilidades digitales necesarias en el siglo XXI. Además, se necesita una mayor coordinación entre el sector público y el sector privado y una mayor participación en la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas educativas. Llegamos a la parte final de nuestro podcast. ¿Qué políticas urgentes debemos implementar para transformar la educación peruana y construir un futuro más equitativo y prometedor? Bueno, yo plantearía 3 acciones clave que considero impostergables. Primero, aumentar significativamente el presupuesto educativo, apuntando al 6% del PBI, como sugieren los organismos internacionales como el BID. Este incremento debe destinarse a cerrar brechas y mejorar la infraestructura, fortalecer la formación del docente y apoyar la investigación. Segundo, crear un fondo de reconvención docente. ¿Qué es esto? Bueno, son cursos, certificados y programas de desarrollo profesional continuo enfocados a la pedagogía digital, innovación educativa y habilidades socioemocionales. Tercero y por último, pues sería masificar programas de apoyo socioemocional como Repare, para atender las secuelas psicológicas que la pandemia dejó a los estudiantes y docentes. La salud mental es fundamental para el aprendizaje. Desde la perspectiva estudiantil, creo que es fundamental fortalecer la vinculación entre las universidades y el sector productivo. Necesitamos una educación más pertinente que prepare a los jóvenes para los desafíos del mercado laboral del siglo XXI. Podríamos inspirarnos en modelos como el Ruta N de Medellín, donde se destina un porcentaje de los impuestos tecnológicos a la investigación aplicada y el desarrollo de proyectos innovadores. Perú podría replicar este modelo en sectores estratégicos como la minería.